A continuación se presenta la videoclase número 1 del curso de Electrónica 2. La finalidad de este recurso es brindar a los participantes los aspectos más relevantes de la unidad 1. Iniciaremos con el modelo en pequeña señal del transistor de efecto de campo, los circuitos básicos de amplificación y las características de diseño para amplificadores. En la figura 1 se presenta un ejemplo de un amplificador con transistor de efecto de campo. Recordemos que la función de transferencia de este dispositivo a la entrada se muestra en la figura 2. La novedad ahora es que la señal de entrada es una señal variable en el tiempo. Por lo tanto, variaciones en el valor de la tensión de entrada me van a generar a la salida variaciones en la corriente. Por lo tanto, el punto de operación va a estar oscilando entre los niveles de variación de la señal. Es decir, que a la salida obtendremos una corriente cuyo valor promedio va a ser el valor de polarización y va a tener fluctuaciones debido a la naturaleza de la señal de entrada. Las ecuaciones que rigen este comportamiento son las siguientes. Podemos descomponer la corriente de salida como una componente continua y una componente variable en el tiempo. El análisis para determinar el modelo en pequeña señal es la ecuación del transistor cuando se encuentra en modo de saturación, la cual obedece a una función parabólica que varía de acuerdo al parámetro VGS. El análisis del modelo en pequeña señal se muestra a continuación. Fíjense que al descomponer las señales en una componente continua y una componente variable en el tiempo, podemos desglosar dos corrientes de trabajo. La primera ecuación ya conocida nos brinda el comportamiento de la señal cuando el valor de polarización en continua varía. La segunda ecuación nos muestra el comportamiento de la corriente en corriente alterna o señal alterna. Fíjese que en este caso aparece el término VGS elevado al cuadrado. Este es un término bastante pequeño que al ser elevado al cuadrado puede ser despreciado de la ecuación. Por lo tanto, se trabaja con la ecuación resaltada acá en lila, en donde se nota que el valor de la corriente va a depender del valor de variación de la tensión VGS. Eso se evidencia acá en la gráfica. Fíjense que tenemos el punto de operación y variaciones del valor de la tensión de entrada me generan variaciones en la tensión de salida. El parámetro que me permite modelar este comportamiento es la transconductancia, la cual se define como la variación de la corriente con respecto a la variación de la tensión de entrada en un punto de operación dado. Para la etapa de salida, la función de transferencia se grafica en el eje horizontal la tensión BDS y en el eje vertical la corriente. Ahora vemos que para pequeños variaciones de corriente, el punto de operación fluctúa en grandes valores de BDS. El parámetro que va a permitir modelar estos cambios es una resistencia que se llama RD, la cual se va a determinar como la variación de la tensión BDS originada por la variación de la tensión VGS en la entrada sobre la variación de la corriente. Finalmente, obtenemos un modelo que nos permite estudiar el transistor en pequeña señal. Fíjense que entre compuerta y fuente se deja un circuito abierto dada la naturaleza del dispositivo, ya que le ofrece una alta impedancia a la entrada, mientras que a la salida colocamos una fuente controlada por tensión
y la tensión es la tensión de entrada, y un parámetro de ganancia que es la transconductancia, que va a cubrir el efecto de la variación de la corriente con respecto a la tensión de entrada. Adicionalmente se coloca el valor de RD para compensar el efecto de la variación de la tensión BDS cuando la corriente varía. A continuación pasamos a analizar las configuraciones básicas con el transistor de efecto de campo. Fíjense acá, lo primero que debemos hacer para analizar circuitos en pequeña señal es identificar el punto de alimentación y el punto de salida. En este caso, el circuito está alimentado por el terminal compuesta y la salida se toma por el terminal del drenaje. ¿Qué conocimientos requerimos para hacer este análisis? Tener una sólida composición o dominio del teorema de superposición y métodos de análisis de circuitos. Hay que destacar que en DC los condensadores se comportan como circuitos abiertos y en AC para este análisis lo vamos a considerar como cortocircuito. El principio de superposición permite separar el análisis en dos clases. El primer circuito es el análisis en DC, el cual nos va a dar los valores de polarización con los cuales se van a calcular los parámetros del modelo en pequeña señal. El segundo circuito nos permite hacer el análisis en pequeña señal para caracterizar el transistor. ¿Cuáles son esos parámetros que vamos a obtener? Bien, una vez que tenemos los valores de polarización, construimos el circuito con el modelo en pequeña señal. En donde está el transistor se sustituye por el modelo. Fíjense que los condensadores, como vamos a hacer un análisis en señal alterna, se consideran cortocircuitos. Una vez que tenemos un primer aproximado del circuito, se hacen todas las simplificaciones necesarias para generar un esquema más entendible. En este caso podemos observar que las resistencias RD externa y RD interna están en paralelo. Por lo tanto, se puede simplificar y colocar una RD', que sería el paralelo de RD interna con RD externa. El siguiente paso es determinar la ganancia del circuito, la cual se hace a través de las ecuaciones de análisis circuital. En este caso vemos que la tensión de salida es proporcional a la ganancia por la resistencia. Como hemos visto, la resistencia se determina como el paralelo de estas dos resistencias y por lo tanto la salida del circuito está expresada acá. Ahora a la entrada vemos que la tensión VGS es directamente la tensión V sub I dada la naturaleza del circuito. Entonces esto permite de manera inmediata despejar la ganancia de tensión como la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, y eso es igual a menos el parámetro de transconductancia por la resistencia vista en el terminal de drenaje. En este circuito a priori se evidencia que la impedancia de entrada del circuito es directamente la resistencia colocada en el terminal de compuerta. Finalmente se calcula la resistencia de salida. Para esto se realiza un procedimiento. Primero se cortocircuita la fuente de entrada, luego se quita la carga del circuito, en este caso no tenemos carga, luego se coloca una fuente de entrada, una fuente de prueba a la salida del circuito, y de tal manera que nos permita calcular una relación de impedancia de salida como la tensión de prueba entre la corriente de prueba. Hay que evidenciar qué pasa con el valor de VGS para ver si la fuente se queda en el análisis o desaparece. En este caso, como VGS es directamente la tensión de entrada y se hizo cero, el valor de la fuente es cero, por lo tanto se considera como un circuito abierto, dándonos como resultado que la impedancia de salida para este circuito es la resistencia vista desde el drenaje. Por último, se hace un análisis del circuito. Fíjense que en el terminal de la ganancia
aparece un signo negativo. Esto nos indica que hay un desfasaje entre la señal de entrada y la señal de salida. De igual manera, podemos observar que la impedancia de salida es la impedancia vista desde el drenaje. En este caso, se hace un análisis posterior. En muchos casos, el valor de la impedancia interna del transistor de RD es bastante grande. Si existe una relación en donde el valor de RD interna es 10 veces o más que el valor de la resistencia del drenaje externa, este paralelo se puede aproximar a RD externo.